Buenos días, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Registral. ¿Mm? Eh, Había dicho la semana anterior que nos íbamos a ver la semana siguiente, pero estoy recordando que la semana que recién acaba de pasar fue Semana Santa, así que no nos vimos. ¿Ah? Fue un sábado santo, ¿ah? Un sábado dedicado a la reflexión, me imagino, dedicado a, bueno, al menos para nosotros, al pensamiento cristiano, a la reflexión cristiana, cristiano-católica en el caso mío, y los otros, bueno, al merecido descanso también. Ahora, el tema es que desde entonces las cosas no han cambiado mucho, solo los números han crecido, y esta pandemia se sigue expandiendo. Yo estoy con cuarentena, no hemos salido desde que entramos, así que desde esa perspectiva estoy sufriendo los efectos ya un poco psicopáticos de permanecer tanto tiempo encerrados. No sé cuándo podamos salir. Ahora yo ya estoy empezando a discrepar de las decisiones que toma la autoridad, teniendo presente esto de las decisiones de cuarentena, cuarentenas parciales, voluntarias, que entran, que salen. Pero entiendo que eh, el ser humano está siendo probado en en toda su dimensión. Y una de ellas es la capacidad de ser humilde, ¿cierto? Y en algunos casos de verificar y de darse cuenta que a lo mejor no se va a poder tener todo. Tengo la impresión de que hay una especie como de necesidad de la sociedad entera, incluidas las autoridades, de salir pronto de esto. Y salir pronto parece que significa eh, tener un poco de contagio, pero volver al mundo laboral, para que la economía no sea el próximo debacle, ¿cierto? Pero a veces hay que tener presente que no todo se puede tener en la vida. Y ahí es donde no sé si estoy tan de acuerdo. Pero bueno, yo soy obediente, soy un estudiante de leyes y acepto que si la norma la establece la autoridad, yo tengo que cumplirla. Y eso lo entendí desde el día uno. ¿M? Y por eso, donde dice 80, yo circulo a 80. Y donde dice 50, circulo a 50. Y no cuestiono. Y no cuestiono. Porque para eso, si quisiera cuestionar, me voy al Congreso y me transformo en diputado y senador y pueblo. Pero como no estoy interesado en eso, así que, bueno, seguiremos en cuarentena nomás y punto. Sin discutir. Lo otro, lo otro es que se me está haciendo un poco complicado la parte, sobre todo que nosotros teníamos proyectado un curso de derecho registral que iba a tener siempre una hora teórica y una hora de taller, pero el taller implica mucho la interacción con el alumno. Y generar un taller a través de una plataforma, crean que no es nada de fácil. Ya el taller que hicimos la otra vez fue una complicación, digamos, en términos tecnológicos, para poder ocupar ambos computadores. Ahora, lo otro es que se pueden hacer intervenciones al video, pero siguen siendo video, no se produce la interacción con el alumno. ¿Mm? Entonces, créanme que estoy un poco complicado. Ya, bien, basta de quejas por hoy día. Espero que estén bien, que estén con salud, que es lo importante, que su familia esté bien y, y que así siga. Que así siga, porque con esto de que estas declaraciones de los líderes que dicen que bueno, que si alguien va a tener que morir, va a tener que morir, la encuentro demasiado, demasiado frívolas. ¿Mm?
No creo que sea tan así. Así que para mí va a ser siempre fundamental el cómo están. Cómo está su gente, cómo están sus padres, cómo están sus hijos, cómo están ustedes, sus parejas, sus seres queridos, que estén bien, que es lo relevante en estos días. Bueno, esperando que desde allí me esté llegando una respuesta positiva, porque como no tenemos esta posibilidad de la interacción, vayamos un poquito a lo nuestro. Ustedes saben que estamos en estas partes teóricas que hemos ido analizando, hemos ido viendo el análisis de cómo se adquiere la riqueza en Chile. Tema que obviamente va a entrar en un cuestionamiento profundo, no solo a propósito de la discusión constitucional que se iba a dar este mes, habríamos estado a puerta ya del plebiscito, sino que se va a dar más adelante. Estoy hablando de ahora, de las consecuencias que efectivamente va a tener la pandemia en el sistema económico. Ya la semana recién pasada, anterior a cuando tuvimos clase, estuvimos conversando lo que está significando, por ejemplo, las reprogramaciones de los créditos hipotecarios, que va a ser un tema muy, 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 digamos, importante en términos de lo que van a ser los estudios de título, porque seguramente las hipotecas, les decíamos, que estaban garantizando créditos a plazos fijos, con cuotas ya determinadas, con dividendos ya establecidos, están siendo renovadas o traspasadas. Eso se llama reserva de hipoteca. A ustedes, a algunos a lo mejor ya les suena porque a lo mejor lo han visto, pero otros todavía no, porque tiene que llegar al ramo de contratos. Y ahí se habla entonces de si efectivamente la hipoteca accede al nuevo crédito. Porque en el fondo las reprogramaciones son eso, son nuevos créditos al final del crédito. O en otros casos, bueno, dependiendo de la situación de cada banco. Y entonces eso ya es un elemento que está demostrando los cambios que está experimentando la circulación de la riqueza y la riqueza en sí misma a propósito de la pandemia. Por favor, ustedes saben que esta es una clase entre gente adulta, ¿ya? Y de gente que tiene conocimiento y que está efectivamente estudiando esto porque quiere ampliar sus conocimientos. Y estamos hablando de la riqueza en un sentido objetivo. No estamos hablando de Rico MacPato, no. Estamos hablando de efectivamente lo que significa el patrimonio de un grupo humano, de un grupo social que se mueve a través de ¿qué? De los modos de adquirir. Esos son los mecanismos que en nuestro sistema provocan la circulación de la riqueza. Por lo tanto, cuando hablamos de la riqueza, a eso nos referimos. Y habíamos dicho ya en las clases anteriores, habíamos pasado por la ocupación, habíamos pasado por la accesión y llegamos al gran tema de la tradición, ¿cierto? La semana recién pasada, señalando que precisamente, no la semana recién pasada, la semana anterior, lo relevante que significa en materia de tradición el sistema registral, sobre el que vamos a volver, obviamente, cuando ya hayamos pasado esta visión general de los modos. Y en eso, obviamente, estaba este sistema de cuyas dos voces fundamentales, inscripción y registro, constituyen toda la institucionalidad del sistema, ¿cierto? Bien, pero ahora, esta semana, nos corresponde ver otro modo de adquirir que en relevancia, seguramente, y cuantitativamente, debe ser tan importante como la tradición. La única diferencia es que tiene un elemento fundamental, que este modo se produce a través del medio o del instrumento que efectivamente generan los estados para que las partes puedan discutir un conflicto sin ir a un duelo y eliminarse entre ellas, ¿cierto? Que es el proceso. El instrumento idóneo, es el instrumento racional por el cual las partes deciden poner en movimiento la actividad jurisdiccional y llegar a una
eh, el establecimiento de la paz jurídica. ¿Cuál es la paz jurídica en este caso? La paz jurídica es que efectivamente alcanzo, mediante sentencia judicial firme y ejecutoriada, que se establezca que he adquirido un bien inmueble por medio de prescripción adquisitiva, porque así se han dado los requisitos que ustedes los conocen, básicamente son el transcurso del tiempo y la posesión. Tema que dejamos ya esbozado al final de la clase anterior. Si me muevo un poco, les confieso de inmediato que tengo un dolor terrible aquí en la espalda en este instante. Y que se provoca porque estas clases que obligan a estar frente al computador me están causando una enfermedad profesional. Ya se los comento aquí porque ahí hay una pequeña especie de desnivel. Yo debiera mirar directo hacia el frente y estoy mirando hacia abajo. ¿Ven? Por eso subí el computador, pero aún así veo que el dolor se mantiene. Cierre de paréntesis de este lloriqueo del profesor. Bien, continuamos. Así que voy a tratar de mirar un poco más allá, ni siquiera a la cámara, para evitar un poco el dolor. Entonces, les decía yo que estamos ante la situación, digamos, de conflicto, derechamente, ¿cierto? Porque la prescripción no opera voluntariamente, ni opera tampoco por el solo transcurso del tiempo, sino que la prescripción opera cuando una sentencia así la declara. Es simple en el fondo cuando uno dice algo efectivamente está prescrito porque ha transcurrido el tiempo y lo he poseído todo el tiempo. Si nadie reclamara esa situación jurídica, no habría ningún problema porque ni siquiera operaría la prescripción, sino que se mantendría operando el modo de adquirir por el cual ese sujeto que dice ser dueño, efectivamente adquirió, puede haber sido por ocupación, con la discusión, obviamente, ahora con la discusión en materia de inmuebles, porque en materia de inmuebles no hay ningún problema en alegarlo, con la accesión o con la tradición que se pueden haber producido efectivamente estas adquisiciones. Por lo tanto, si no se produce una discusión al respecto, siguen operando los otros modos de adquirir, inclusive la sucesión por causa de muerte, que es el que nos toca ver ya la próxima semana. Aquí, en este caso, sin embargo, esto opera porque alguien ha discutido el que efectivamente esta persona se encuentre en esa situación. Así que dentro, digamos, de lo que es la importancia o, mejor dicho, la fundamentación de por qué llegamos a estudiar la prescripción, en este caso como un modo de adquirir el dominio de un bien inmueble, pasa porque ha existido un conflicto en que alguien ha discutido la posición en la que yo me encuentro. Yo hablo de posición, de posición dentro de lo que es el medio social. En el medio social, las personas en general, cuando estamos hablando respecto de bienes inmuebles, ustedes saben que pueden ocupar teóricamente las tres posiciones. Pueden existir meros tenedores, como por ejemplo alguien que arrienda o alguien que tiene dado en comodato o ha recibido, perdón, en comodato un inmueble. Puede estar en posesión si es alguien que efectivamente adquirió ese inmueble producto de un modo de adquirir que eventualmente pudo haber fracasado, es decir, no se cumplieron con los requisitos, pero dejó al adquirente en posesión. Aquí claramente debemos recordar el 682 y 683, que señalan, ustedes recordarán muy bien que eso mismo, que efectivamente nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Acto seguido, el 683 señala que
el adquirente tiene la posibilidad de ganar por prescripción el dominio de que el tradente carecía. ¿Cómo? Porque ha quedado en posesión. ¿Ven? Entonces, esa segunda posición que pueden ocupar los sujetos dentro de estas posiciones en las que se encuentran dentro de la sociedad. Y la tercera es que sea dueño, que efectivamente en su caso el modo de adquirir haya operado con plenitud, con todos sus requisitos, y cuando así ocurre, efectivamente el sujeto es dueño. Pero aquí nos encontramos en la posición efectivamente del medio, ¿cierto? El individuo por alguna razón, no se completó el modo de adquirir y el sujeto queda en el estatus de poseedor. Mientras nadie lo discuta, va a operar la famosa presunción del 700. El poseedor es reputado dueño. ¿Ven? ¿Ven que es importante haber pasado por ese curso? Porque ustedes ahora con fluidez pueden entender esto que estamos conversando, ¿no? Estamos hablando efectivamente de los conflictos que se generan al interior de una sociedad respecto de la riqueza y nos encontramos con este punto. No tenemos a un mero tenedor, no tenemos a un dueño porque por alguna razón no se completaron las exigencias del modo de adquirir el dominio y no operó el modo, pero el individuo quedó en posesión. En posesión. Y la posesión, de acuerdo al artículo 700, efectivamente produce una presunción de dominio a favor de este poseedor. Gran tema, porque eso significa que mientras nadie lo alegue, el individuo va a permanecer en la creencia de que es dueño. Por eso es tan importante y tan relevante la posesión, porque mientras otro no acredite ser dueño, sigue siendo este individuo poseedor el dueño de las cosas, en este caso del bien inmueble. Así que desde esa perspectiva es relevante lo que estamos conversando. Ahora, toda esta paz jurídica, toda esta calma termina en el instante, efectivamente, en que alguien se da cuenta que o este individuo no es poseedor o que lo que ese individuo está poseyendo me pertenece. Y entonces aparece la situación de la pretensión y la resistencia a la pretensión. Hablemos un poco procesalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo una pretensión. Yo digo, ese inmueble que tú tienes me pertenece. Y entonces yo voy a ir a juicio y te voy a discutir. Y entonces alguien se va a tener que enfrentar a esta discusión, a este debate jurídico, y el juez en su sentencia, cuando ya esté ejecutoriada, habrá decidido si efectivamente el que tenía la pretensión logra transformar esa pretensión en derecho adquirido y se declara que efectivamente el bien era de él, supuestamente, por ejemplo, y le acoge la acción reivindicatoria, que será la más típica aquí, del 889, o no logra acreditar que efectivamente es él el dueño y por lo tanto la acción será rechazada, o tercera posibilidad, el demandado, el que se siente poseedor, alega prescripción adquisitiva. ¿Ven? La situación puede dar para las tres consecuencias jurídicas que estamos hablando. Que se intente y se gane, que se intente, se pierda por no acreditar la situación que exige el 889, que es bastante exigente, porque estamos hablando de que hay que probar, el que alega efectivamente tiene que tener supuestamente haber perdido la posesión, pero de una cosa singular. Ahora, singular de la que es dueño, ¿no? Entonces, para él, la carga probatoria es muy alta. Así habla la acción reivindicatoria. Es la que tiene el dueño de una cosa de que no está en posesión. Por tanto, tiene que acreditar
que es dueño, es decir, por alguno de los 5 modos de adquirir o si bien obtuvo por la ley. Y acto seguido, acreditar por qué perdió la posesión. Porque cuando uno intenta la acción reivindicatoria, le está regalando la presunción de inmediato al demandado. Le está diciendo, yo digo que tú tienes la posesión, pero no debieras tenerla. Pero el otro se cruza de mano y dice, bueno, yo tengo el 700, el poseedor es reputado dueño. Ah, bueno, esa es la dinámica de los juicios y para eso existimos nosotros, ¿cierto? ¿Ah? La misión nuestra es precisamente llevar a destino las pretensiones de las partes. Pero en materia de posesión, la jurisprudencia está llena de conflictos en las que se ha sentenciado en algunas ocasiones hacia el lado del poseedor y en otras hacia el lado del reivindicante. Entonces, desde esa perspectiva, claramente ¿qué viene a ser significativo? La prescripción. La prescripción, sobre todo, como un mecanismo de defensa. Después vamos a hablar cómo se alega, porque hay una discusión doctrinaria ahí si se debe alegar como acción o como excepción. Pero claramente, quien es demandado, a quien, utilizando el lenguaje de la compraventa, a quien se le perturba en su posesión pacífica y tranquila, el principal mecanismo que va a tener de resguardo frente a la contestación es alegar prescripción adquisitiva. Porque el individuo puede decir, me están alegando reivindicatoria y voy a lo mejor citar al vendedor de evicción, este va a hacer las defensas que correspondan al caso, o yo voy a alegar que en verdad el que está alegando efectivamente no era dueño, o este es solamente un mero tenedor, o no tiene legitimidad de la acción. Una serie de elementos de defensa que uno puede ir a juicio. Los abogados, mientras más opciones manejan, mejor defensa pueden hacer. Pero hay una que de fondo no la va a dejar de hacer nunca. Y uno le dice al cliente, mira, en todo caso, cualquier cosa, hay que hacer la defensa con la prescripción adquisitiva. Porque por último tú llevas ya más de 5 años, si estuviéramos en posesión regular, o tú ya llevas más de 10. Así que en subsidio y para el caso que no se aceptara ninguna de las defensas anteriores, reconvencional, ahí lo vamos a ver después, reconvencional de prescripción adquisitiva. Mire, señor juez, podrá haber pasado lo que haya pasado, pero al fin y al cabo, yo tengo 5 años de posesión regular o tengo 10 años de posesión irregular y la ley me confiere entonces el derecho de alegar la prescripción adquisitiva. ¿Ven? Por eso es tan importante que hablemos de esta prescripción adquisitiva. La dinámica nos lleva al concepto siempre, que es esa parte que a ustedes les gusta mucho porque son definiciones que el alumno ama memorizar para que en un examen de grado las pueda recitar de memoria. Es lo nuestro, estimadísimas alumnas y alumnos. Alguien podrá decir que la memoria no es la forma del aprendizaje, pero se equivoca profundamente. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos con un sistema de memoria. Lo que pasa es que no somos conscientes de él. ¿Acaso usted se lava los dientes porque ha reflexionado que debe usar el cepillo en tal o cual forma? No, ¿cierto? El cerebro inmediatamente recurre a sus distintas bases de memoria y sabe cómo funciona el lavado de dientes. Así es, pues, señores. Y eso es lo que efectivamente ustedes tienen que aprender. No digo yo ahora ya entrando en lo nuestro que el alumno no deba comprender, obvio. De hecho, lo primero es comprender. Pero la comprensión lleva precisamente a que el cerebro guarde eso en una memoria, en una de sus memorias. Y obviamente que cuando venga el ejercicio del cliente y le diga, mire, sabe que yo llevo 20 años viviendo en mi casa,
tengo 70 años, jamás pensé que iba a pasar por este problema y resulta que ahora me enfrento a la situación de que una persona está alegando que la casa le pertenece. Inmediatamente su cerebro se va a activar con los recursos que tiene. Y esos recursos le van a decir, lleva 20 años, así que al menos tengo la opción de alegar prescripción adquisitiva. ¿Ven? Recurrir a esa base de datos tiene obviamente una conexión a sus memorias, ¿ah? Que obviamente que está bien guardada porque el conocimiento se produjo correctamente en su momento. Ahora, si usted memorizó como un loro, le aseguro que no se va a acordar de nada. Bueno, me sale lo profesor siempre. Lo neurocientífico, que es tan relevante en la educación, pero a veces no nos damos cuenta. Y entonces, concepto. Ustedes ya lo vieron en esto, por eso vamos a ir solo recordando algunos aspectos medulares. Cuando ustedes analizan la prescripción, siempre la ven desde dos puntos de vista, ¿cierto? La vieron o la van a ver, dependiendo del curso en el que estén, en obligaciones, como un modo de extinguir obligaciones, porque la prescripción extingue las acciones, como dice el 2514 y siguientes, pero también la prescripción la vieron en bienes, como un modo de adquirir el dominio, según dice el 2492, por haberse poseído las cosas durante un cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales. Ahí yo he circunscrito del 2492 solo aquellos aspectos que dicen relación con la prescripción adquisitiva. El dominio de las cosas ajenas es el modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas. Eso podría ser la primera exigencia, ¿cierto? El primer requisito. ¿Por qué? Por haberlas poseído. Segundo requisito. Durante un cierto lapso de tiempo, respetando las palabras de don Andrés Bello, aunque lo hayan criticado tanto por esta repetición o tautología, como le llamen ahí los gramáticos. Esas son las tres exigencias. Ahora, la doctrina las descompone y ustedes saben que efectivamente se trata de cosas susceptibles de ser adquiridas por prescripción, de que no exista interrupción, de que no exista suspensión. Pero bueno, eso es la descomposición de estas tres circunstancias básicas. La primera es la obvia. Efectivamente, no podríamos buscar la prescripción del dominio cuando la cosa es propia. La adquisición de cosa propia, de lo primero que carece es de qué. De causa. De causa. ¿Cómo voy a adquirir algo si ya es mío? No tengo causa para adquirirlo. Oiga, estuve viendo algunos videos en internet. Veo que hay una cantidad de profesores que hacen clases en video y más ahora. Yo no lo había visto nunca. Así que ahora me da vergüenza así, hablar por la televisión, más encima. Porque hay algunos que son muy sofisticados y elaboran, y yo me doy cuenta que no elaboro nada. Así que, bueno, perdónenlo poco. Bien, 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 bien. Bueno, pero estoy esperándome en hacer otras cosas en video. Ya en el próximo semestre, a lo mejor, en la próxima pandemia voy a estar mejor. Con monos que salen por aquí, con voces, intervención de mapas que vuelan y todas esas cosas. Mientras tanto, yo nomás. Bien. Entonces, le decía yo que la lógica nos indica que es absurdo pensar que por la prescripción nos vamos a hacer dueños de cosas que ya tenemos en nuestro poder. Pero sin embargo, y lo hemos dicho a lo mejor en otras ocasiones, es que el punto puede estar en que a veces es posible, no digo que sea en la mayoría de los casos, pero han existido situaciones en las que se puede dar
que el individuo sí sea dueño de algo que pretende prescribir. Bueno, el ejemplo más básico y a lo mejor más simplista podría ser que efectivamente se hubiese configurado una una prescripción adquisitiva a favor de un hijo que, alegando prescripción, no se da cuenta que la casa, efectivamente, que él tiene, la había heredado hace muchos años cuando su padre había muerto, muerte de la que él no tuvo conocimiento. Entonces, recuerden que, de acuerdo ahí al 688, ¿ah? La posesión de la herencia se confiere al heredero, aunque éste lo ignore. Desde el momento de que es deferida, aunque el heredero no sepa que efectivamente ha adquirido, ya es dueño por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. Así que perfectamente podría darse una situación, a lo mejor un poco de ejemplo de laboratorio, sí lo reconozco, ¿eh? Que la persona está poseyendo la casa, esa casa dice, algún día esta casa va a ser mía y cuando se cumple el tiempo el abogado me dijo que vamos a alegar prescripción. Y el abogado incluso le dice, ¿sabes qué? Mira, para más seguridad esperemos los 10 años. A los 11 años el hombre alega la prescripción adquisitiva, va a juicio, pelea con los herederos. Y de repente le dice, ¿y por qué estás peleando con los herederos? Pues si tu papá te dejó esta casa hace muchos años que era tuya esta casa. Así que estaba peleando por una cosa propia. Bueno, supongamos que fuera esta así como novela rosa donde efectivamente aparece que el hijo postergado y nunca incluido finalmente termina siendo millonario. Después de todo es bien cierta, o sea, es una copia feliz de lo que fue la obra de Dickens, si mal no recuerdo, ¿no? El príncipe y el mendigo. ¿Y la otra? Sí. No, pues estoy equivocado. Oliver Twist. Ahí sí. Oliver Twist. Ahí el hombre, el niño que pasaba por pobre y no era pobre. Bueno, cosas de los muchachos que relatan hermosos cuentos. Muy bonitos cuentos. El príncipe y el mendigo, muy buena. Bueno, seguimos adelante entonces con nuestro estudio de los requisitos de la prescripción adquisitiva, habiendo ya descartado el primer elemento, es decir, no se puede adquirir cosa propia. Ahora, dentro del elemento cosa, toda cosa es susceptible de adquirirse por prescripción adquisitiva. Aquí hay un tema que es importante, porque nosotros, el curso siempre está enfocado a los inmuebles, no estamos hablando de cosas muebles, estamos hablando de cosas inmuebles, ¿cierto? Y una cosa inmueble, que es un derecho, que es importante, son las servidumbres. Las servidumbres son un derecho real inmueble, eso está absolutamente claro. Y ahí, de hecho, se llama servidumbre predial en el 820, para que lo vayan revisando. Y aquí pueden existir una serie de servidumbres y una de ellas es las servidumbres de tránsito. Lo hemos dibujado en algunas ocasiones allí, el predio que no tiene salida a la vía pública. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente en esta imposibilidad de tener acceso a la vía pública, tiene que hacerlo por el terreno, por la propiedad que antecede a la suya antes de ir a la vía pública. Y bueno, entonces tiene la servidumbre de tránsito. Las servidumbres pueden ser aparentes o inaparentes. Aparentes efectivamente se ejercitan a través de una señal que permita reconocerla. Una huella, un camino, un puente. Y por tanto es aparente. Pero eso no excluye que existan inaparentes. Es decir, que no se sepa por dónde se ejerce la servidumbre. Se sabe que existe servidumbre, pero no se sabe por dónde se ejerce. No hay huella, no hay camino, podría darse. Ahora, si la servidumbre, otra clasificación, puede ser continua o discontinua. Continua es que es permanente. Una muy continua típica es, por ejemplo, un canal. Porque el canal efectivamente tiene una apariencia, que es por donde va, efectivamente,
y el agua está escurriendo permanentemente por ahí. Entonces, por eso es continuo. Pero podría ser que se diera una situación, por ejemplo, como en el tránsito incluso de animales, en los cerros, para aquellos que conocen el campo, a veces se llevan a pastar a los animales a los cerros, a las altas cumbres, y se va pasando por varios terrenos, ¿no? Entonces, pueden haber temporadas en las que se ejerce la servidumbre, o puede haber una servidumbre de tránsito que sea esporádicamente también utilizada. Entonces, cuando la servidumbre confluye en ser inaparente y ser discontinua, es un típico derecho real que recae sobre el inmueble que no es prescriptible. ¿Por qué? Por una razón fundamental, porque no se puede poseer, porque no hay cómo demostrar efectivamente que hay una posesión sobre algo que es inaparente y discontinuo. Le aseguro que más de alguna demanda llegó a los tribunales por esta razón, porque los abogados para pelear siempre tenemos argumentos, ¿no? Esa pareciera ser que ha sido aquella que es una herramienta, pasa a ser al final un defecto. Todo lo hacemos litigioso. Y llevamos casos que a veces no son casos, como dirían los fiscales, no hay teoría del caso. Pero los civilistas son porfiados en ese sentido. Y por eso hay que tener cuidado. El llevar a juicio cualquier cosa debiera ser una regla antiética. Lo ético es ser honesto con el cliente. Es decir, ¿sabe qué? Aquí no hay posibilidad. Ahora, ojo, cuidado con decir no hay posibilidades si usted conoce una. Y un abogado estudioso, capaz, conoce 7. Claro, porque se le dice, no veo un caso, señora. ¿Y qué pasó con las otras 6 posibilidades? Es que yo no las conocía. Esto que usted ve aquí es lo que uno trata de efectivamente incorporar aquí para que cuando venga el problema yo pueda recurrir a esta idea o pueda recurrir a esta idea y no una. Así que cuidado con eso también. Ya, cerramos el paréntesis. Entonces, efectivamente, una servidumbre discontinua e inaparente no se puede. Otra discusión también, a lo mejor ustedes la recordarán, es que las cosas incorporales no pueden ser objeto de una posesión. Eso en doctrina y en la discusión de la realidad material de la institución de la posesión y de la prescripción. Entonces, es posible, dicen en doctrina, poseer cosas incorporales si no son asibles, si no son tomables. Bueno, ustedes saben la discusión que nosotros tenemos al respecto y saben la decisión que efectivamente ha tomado el legislador. No sé por qué no veo mi código. Bueno. Es que estoy estudiando en otro lado un tema con un juicio. Ocupemos mi código con el que estudié el examen de grado. Viejito, Entonces, les decía yo que en doctrina, en la discusión, incluso en el derecho comparado, se señala que efectivamente no puede haber posesión de cosas incorporales, pero porque se tiene una correcta descripción de lo que es una cosa corporal y de lo que es una cosa incorporal. Lo incorporal es aquello que no es perceptible por los sentidos. Pero eso no concuerda con el sistema jurídico chileno para el cual las cosas incorporales, ustedes ya lo saben, son los derechos. Ese es el punto. Entonces, concordante con eso, el 715
Hace tiempo que no tocaba este código, a los tiempos del grado ya. No, mentira, lo he tenido que estudiar lo vamos a ver la próxima semana, con herencias anteriores al año 98. Cuando es la ley que rige la sucesión, hay que ir al tiempo en que falleció, que se produjo la apertura. Y este me sirve. Pero bueno, no estamos en eso. Fíjese, 715, la posesión de las cosas incorporales, la posesión de las cosas incorporales. O sea, para la doctrina chilena, para la legislación chilena, no hay discusión. Existe posesión de cosas incorporales y punto. La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal. Pero obviamente que eso nos lleva también al concepto del código. Las cosas incorporales son los derechos reales y personales. Con los derechos reales no hay un problema, y ustedes lo saben, porque el derecho real, que es muy romanista en el concepto nuestro, se radica en la cosa sobre la cual recae. Entonces, a lo romano, cuando yo hablo de dominio, hablo de mi dominio directo sobre la cosa. Y por eso, literalmente, yo digo mi código. Y no digo mi dominio sobre el código, sino que digo mi código. ¿Ah? Mi libro, mi silla, mi computador. Y no digo mi derecho de dominio sobre el computador. Bueno, esa es la estructura así que va establecida mientras este código no se modifique, que seguramente he escuchado que tienen una reforma en trámite para el año 2098, creo, por ahí. Entre el 2098 y el 3002 parece que va a venir la modificación al Código Civil. Bien, un chiste jurídico. Continuamos. No presentan problema la posesión de los derechos reales porque se identifican con las cosas, de hecho con las cosas corporales. El dominio se identifica con todas las cosas corporales sobre las cuales recae. Pero ¿qué pasa con las cosas incorporales como derechos personales? No vamos a entrar en ese tema porque no es motivo de la asignatura. ¿Y por qué no es motivo de la asignatura? Porque los créditos personales ya quedaron allá en bienes y volverán a estudiarlos allá en obligaciones. Aquí tenemos que referirnos a la posesión sobre los bienes inmuebles. Así que desde esta perspectiva, claramente estamos hablando de una cosa que es absolutamente poseíble y es, en este caso, solo los llevé a la discusión por el derecho real de servidumbre que tiene esta particularidad. ¿Bien? Pero excluida esa situación, claramente la posesión de los bienes inmuebles procede porque estamos hablando de una cosa corporal, ¿cierto? Bueno, y como la posesión es un hecho que recae sobre cosas, la tenencia sobre una cosa, tenencias con ánimo de señor y dueño. Ya, pero estamos aquí enfocados en estos requisitos o exigencias. La cosa no propia y una cosa que efectivamente sea susceptible de ser poseída. ¿Y qué dice el 700? Que la posesión es la tenencia sobre una cosa determinada. Determinada, ¿ya? Y esa determinación puede recaer sobre cosas corporales como también sobre cosas incorporales. No importándonos por ahora las cosas incorporales, sino que nos vamos a quedar con la posesión de una cosa determinada corporal, que en este caso está referida a un bien inmueble. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. Ahora, me detengo en un último punto, que es esto de que el 700 habla de cosa determinada. Eso pasa a ser relevante a la hora de intentar una acción reivindicatoria del 889, que es cuando se habla del dueño de una cosa singular. De algún modo, el legislador con estas características o exigencias, en el fondo impone sobre quien alega una situación de precisión.
Lo indeterminado no es poseíble porque no es asible, no se puede tomar. ¿Ah? Y por lo mismo, cuando voy a discutir la acción reivindicatoria, debe tratarse de una cosa singular, es decir, aquello que está constituido por una unidad determinada, concreta, y no una universalidad jurídica que ustedes saben tiene todo un problema conceptual e inclusive de sus efectos y transferencias, ¿cierto? Pero bueno, no es el tema ahora. Entonces, ahora estamos enfocados en eso. ¿Ah? La tenencia de una cosa determinada, dice el 700. Y esa determinación, obviamente, es más concordante, más fácil de entenderla en una cosa singular, en una cosa precisa, y en este caso, en la cosa corporal inmueble. Avanzamos, siempre analizando este artículo 2492, que efectivamente nos habla de la prescripción. Y nos vamos a ir al temazo, ¿cierto? Al temazo. Segundo requisito. Dejamos la cosa. Segundo requisito, la posesión. Enorme tema, ¿cierto? La posesión es tan relevante, y ustedes lo vieron, es tan relevante como el dominio. Discusión acerca de la concepción o naturaleza, en el sentido de si efectivamente debemos considerarla un hecho o un derecho, si debemos verla más en su elemento objetivo, que es la tenencia, o más en su elemento subjetivo, que es el ánimo. Discusiones muchas al respecto. Sin duda que el tema de la posesión dentro de la jurisprudencia tiene un lugar destacado. Tiene un lugar destacado. Y obviamente por lo que representa. Por eso es tan importante nunca elevarse tanto en el derecho, o mejor dicho, elevarse pero teniendo presente la realidad concreta. En la realidad concreta, siempre lo digo yo en una sala de clase, si yo les pregunto en este minuto, ¿quiénes pueden en este mismo instante demostrarme que son dueños de algo? Es muy difícil. Si yo les preguntara, o ustedes me preguntaran, profesor, usted acredíteme que es dueño de este código, no tengo cómo. No tengo cómo. La única certeza que yo tengo es que tengo su tenencia y yo me comporto como dueño. ¿Y por qué me comporto como dueño? Porque recuerdo haberlo comprado. Ahora, si quien me lo vendió efectivamente no era dueño, les aseguro que he sido poseedor, nomás solamente por, ya ni se veía, pero era el año 93, 2003, 2023. ¿Estoy bien? 93, 2003, 2013, pues me salté. Al 2023 va a cumplir 20 años, o sea, 30 años, perdón. Estaba revisando que seguramente me quedaron torpedos de cuando yo era alumno. Ah, mentira. Falso, es falsedad absoluta. Los estudiantes de leyes no copiamos. Salvo para aquellos que conocen mi pecado, pero no lo voy a confesar públicamente. Quedarán con la intriga allí. Bien, señores, señoritas, entonces seguimos y vamos a entrar a estudiar el tema de la posesión. Cuando uno habla de la posesión, y dijimos que la posesión tiene estos dos elementos de la tenencia de la cosa y el ánimo, tiene un gran punto. ¿Cuándo se entiende que yo tengo la cosa? En los bienes muebles no hay problema, porque si a mí me entregaron este código, lo tengo la cosa. Pero como bien decíamos, cuando se trata de inmuebles, la situación no es la misma. ¿Y por qué no es la misma? Porque efectivamente uno recibe la cosa, a uno se le entrega efectivamente el inmueble mediante una forma simbólica, ¿cierto? En el 684 tenemos formas reales y formas simbólicas para los bienes muebles. Pero cuando se va a los bienes inmuebles y se menciona el 686, la inscripción conservatoria, siempre se dice simbólica. Y obvio que es simbólica, porque no se hace la entrega material del inmueble. Lo que se hace es inscribir el inmueble. Y cuando se inscribe, entonces, como decíamos la semana pasada, se ha hecho la entrega y el individuo entra en posesión.
Pero eso ha hecho que corra, como decía un profesor por ahí, mucha tinta por la jurisprudencia. Aunque hoy día tendríamos que decir mucha electrónica, porque todo es electrónico. ¿Ah? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos para estudiar esta posesión? Tendríamos que pasar, obviamente, haciendo este repaso siempre rasante de aquellas materias anteriores, que en la posesión nosotros nos vamos a encontrar con distintas clases de posesión, ¿cierto? Habiendo dicho ya que los dos elementos básicos de la posesión son la tenencia, el corpus y el ánimo, la pregunta es, una vez que ya tengo esa posesión, ¿qué clases de posesión puedo tener? Bueno, clasificándola o distinguiéndola, ustedes recuerden que existía la posesión útil y la posesión inútil. Esta clasificación es doctrinaria y se hace en base a la redacción del código en cuanto a que para que yo alcance posesión, el dominio por prescripción, la posesión me tiene que ser útil. Si no tengo una posesión útil, no voy a llegar a adquirirlo. ¿Ah? La posesión útil, o partamos por la inútil porque es la que causa el problema, ustedes la conocen. Están allí precisamente en el 708, 709, perdón, no, 708 habla de posesión irregular. En el 709, 710, 711, 12, 13, que se refieren precisamente a las posesiones violentas, ahí en el 710, y a las posesiones clandestinas. Hoy que estoy lento, es que es de noche. Ya son, en este minuto, estimadísimos alumnos, 1/4 para las 12 de la noche. Esa es la vida del abogado hoy día, pues, ¿ven? Ustedes la van a ver temprano en esta clase, tomándose un rico café, un desayuno, pero yo voy a funcionar seguramente hasta pasado las 12. Entonces, por eso si ustedes notan cierta lentitud. Entonces, tenemos 709, posesiones viciosas, la violenta y la clandestina. ¿Ah? La violenta es la que se adquiere por la fuerza, 710, y 713, la clandestina, la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Entonces, basado en eso, es que el legislador estableció que este tipo de posesiones no nos va a conducir nunca a la prescripción adquisitiva. Sin embargo, ustedes ya saben ahí que Peña y Lillo señala que el tema pudiese llegar a ser discutido en algunas eventualidades. Lo mismo que este otro señor no está por ahí. No lo veo. Ahí está. Don Pablo Rodríguez. También. De hecho, escrito. Oh, no. Parece que tengo ese libro. ¿Mm? Es un pecado de juventud, eso sí, cuando estaba en la universidad. Ay, ¿dónde está? Yo creo que lo he votado para que no me fusilen. No. Tiene un libro muy bueno, que se llama De las posesiones inútiles. Este parece que. Me va a desarmar la cosa aquí. Pecado de juventud, dije. Está fotocopiado. Este. Ahí lo ven. De las posesiones inútiles en la legislación chilena. Era cuando yo era universitario. La plata faltaba en esos entonces. Bueno, y ahora también falta, si los abogados ya no ganamos tanto, ¿no? Entonces, fíjense que este libro
de Pablo Rodríguez fue desarrollado precisamente por eso. Fue desarrollado porque algunos autores estiman que eventualmente la posesión violenta y la posesión clandestina pueden llegar en algún minuto a transformarse en posesiones útiles y conducir finalmente a la adquisición del dominio. Habría que ver la jurisprudencia. Seguramente hay muchas, ¿no?, en las que efectivamente se va llegando a la conclusión de que la posesión, por ejemplo, violenta puede transformarse en pacífica, y cuando se vuelve pacífica se inicia el tiempo necesario para adquirir por prescripción, y la que es clandestina en algún minuto se vuelve pública y también puede entonces caminar hacia el destino de la prescripción adquisitiva. Jurisprudencia hay que revisarla, seguramente siempre oscilante, ¿no?, porque en materia de posesión todavía no hay nada definitivo. La jurisprudencia sigue. Hay algo importante en esto. Yo diría que sigue tratando en algunos casos de primar, no sé si es mayoría o no, pero en algunos casos sigue tratando de primar la realidad. ¿Quién tiene la posesión material? ¿Ah? Y si esa posesión material, de alguna manera, por ejemplo, representa un periodo razonable de 5 o de 10 años, después de que ha cesado la violencia y la clandestinidad, podría llevar a una corte a decir que sí, que efectivamente estamos frente a una posesión útil. Pero bien, estamos hablando de la distinción en la posesión útil, posesión inútil, violenta y clandestina, ¿ah?, con este pequeño comentario. Nos quedamos con las útiles porque son obviamente las que nos van a conducir finalmente a la prescripción adquisitiva, que ustedes saben son dos: la posesión regular y la posesión irregular. Y esta posesión irregular es la que en definitiva regular o irregular, es la que nos va a llevar a la adquisición del dominio, pero no bajo las mismas circunstancias, porque el elemento tiempo cambia. ¿Y cambia cuándo? Dependiendo de la composición de los requisitos. En la regular, solo para recordar, lo veremos en la próxima clase, tenemos la buena fe inicial, el justo título y el título traslaticio de dominio. En ese caso, perdón, si el título traslaticio de dominio se requiere la tradición, en este caso, la inscripción conservatoria. Pero aquí es donde viene el drama. Si tenemos posesión irregular, que es aquella que faltan algunos de los requisitos que establece el 702 para la posesión regular, ahí es donde empieza el gran drama de la jurisprudencia, porque fue muy generoso el 708. ¿No? Imagínense que si falta alguno de los requisitos, ¿y qué pasa si falta la inscripción? Entonces se puede tener posesión irregular sin inscripción. Ni les digo la respuesta, ustedes la saben. Bien, estimadísimas y estimadísimos alumnos, aprovechen este día, disfrútenlo, lean mucho. Es entretenido leer, siempre, siempre. Y traten de leer libros. No sé, para mí, yo me coloco aquí porque en el fondo es para proyectar un poco dónde me siento bien. A mí me cuesta leer en estos sistemas virtuales, pero sea como sea, lean, estudien siempre mucho. Lo que nos lleva a ser primero profesionales, yo digo eso nomás, simplemente lo que nos lleva a ser profesionales es eso, el estudio. Ahora, allí, ¿qué es lo que nos lleva a ser buenos profesionales? Bueno, una dedicación respetuosa, respetuosa de a quien vamos a ayudar. Cuando uno tiene claro eso, se esfuerza, invierte, lleva más tiempo, dedica más horas a estudiar el caso. Pero esa
forma de trabajo no se adquiere de un día para otro, se adquiere ahora que están ustedes estudiando. A veces les va a faltar tiempo después en el futuro. Por ahí yo todavía tengo este librito que está aquí, Las olas, no lo he podido leer todavía, de la famosa Virginia Woolf, porque es un lenguaje muy complejo, pero es un desafío. Bien, creo que no les voy a dejar el taller hoy día. Sí, porque eso que mañana me levante y lo haga, pero eh, creo que no, porque tendría que diseñarlo de tal manera que fuera el taller y no fuera otra clase teórica la segunda hora. Prefiero que nos quedemos con esto que hemos analizado hoy día, sin perjuicio de que voy a desarrollar algún tipo de actividad, pero ahora ya como para que la hagan durante la semana. Bien, bien, será hasta la próxima semana. Cuidarse mucho, cuidar a sus padres, cuidar a sus hijos, a sus parejas, ¿eh? Que todos estén bien y que ojalá la próxima semana tengamos mejores números. Voy a hablar así ahora, ¿eh? Que no tengamos fallecidos y que la curva de contagios haya bajado. Nada más que decir por esta clase. Ahora me voy a dormir mientras ustedes despiertan para seguir funcionando en su día sábado. Buen día para todos.